Ok, grabando entonces primera parte de la clase número 13 de microeconomía. Y vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que es el análisis de los costos. Vamos a compartir pantalla para volver a ver el tema de los costos medios. O sea, haciendo un resumen rápido, y me interrumpen ante cualquier duda, estoy buscando ver el gráfico de los costos. Este. Nosotros habíamos visto en la clase pasada las curvas de los costos totales, el costo fijo, el costo variable y el costo total. El costo variable y el costo total, antes de ver los costos medios, digo, ¿no? Este fue un tema anterior. El costo variable y el costo total, a medida que aumenta el número de unidades producidas, obviamente crecen, son funciones con pendiente positiva, crecen. Lo que pasa que habíamos visto que se relacionan con las etapas de la producción. Tanto el costo variable como el costo total, en una primera etapa, cuando hay amplia disponibilidad de planta, crecen en forma desacelerada, habíamos dicho. Crecen, pero con pendiente decreciente. Crecen en forma desacelerada. Y se acelera su crecimiento, repito, el de los costos variables y el del costo total, cuando estamos en la segunda etapa de la producción y la capacidad de planta se va agotando. O sea que siempre hay una relación entre cómo evolucionan las curvas de costos y las etapas de la producción. Y recordemos que nuestro análisis finaliza cuando termina la segunda etapa de la producción. En este límite, cuando el costo total y el variable se irían hacia el infinito, es porque la capacidad de planta está agotada. Es el final de la segunda etapa de la producción. No aparece, no vamos a analizar en estos gráficos a la tercera etapa de la producción, solamente a la primera y a la segunda. ¿Alguna pregunta con respecto a eso específicamente? Después vimos la clase pasada, y es lo que vamos a profundizar ahora, que sus costos totales, si los dividimos por el número de unidades producidas, si los dividimos por Q, o sea, por el número de unidades producidas, obtenemos los costos medios. El costo total medio es igual al costo total dividido la cantidad de unidades producidas. El costo variable medio es igual al costo variable dividido el número de unidades producidas. Y el costo fijo medio es igual al costo fijo dividido el número de unidades producidas. Lo vimos y vimos también el costo marginal. Vimos que la definición de costo marginal. El costo marginal mide el incremento en el costo total como consecuencia de producir una unidad más. Reitero el concepto. El costo marginal mide el incremento, en cuánto se incrementa el costo total como consecuencia de producir una unidad más. Entonces, acá, por ejemplo, el costo total pasó de 150 a 190 pesos por pasar de una a dos unidades. Entonces, el costo marginal fue 40. 190 menos 150. O por tomar otro ejemplo, en la unidad número 6, el costo adicional, el costo de producir esa sexta unidad, el costo marginal es de 100 pesos, porque vemos que el costo total se incrementó de 3,70 a 4,70. De 3,70 a 4,70 es 100 pesos adicionales para incrementar la producción de 5 a 6 unidades. Entonces, eso es lo que mide el costo marginal, que en el futuro vamos a ver que es una curva muy importante. ¿En cuánto aumentó el costo total por producir una unidad más? Algunos lo definen todavía de una manera más sencilla. ¿Cuál es el costo de producir una unidad adicional? Eso sería el costo marginal. ¿Cuál es el costo de producir una más?
De pasar de 5 a 6, bueno, es 100 pesos. De pasar de 1 a 2, 40 pesos. Entonces, vimos este gráfico, que lo vamos a profundizar ahora. En este gráfico, en el eje de abscisas medimos el número de unidades producidas y en el eje de ordenadas el total de los costos. Pero no es un gráfico de costos totales, es un gráfico de costos medios y de costo marginal. El más fácil es la línea punteada, el costo fijo medio, que habíamos visto que es una función decreciente y que incluso en el infinito tiende a cero. Y vimos que eso es porque es el costo fijo, que es una cifra fija o constante, que al dividirse cada vez por mayor número de unidades producidas, entonces la incidencia del costo fijo por unidad es cada vez menor. Pero dejemos de lado esa línea punteada que es la más fácil. Tenemos que analizar las tres más complicadas, que son el costo total medio, el costo variable medio y el costo marginal. Si bien hay diferencias entre esas tres curvas, que ahora las vamos a profundizar, tienen una cosa en común. Se dice, dicen en los libros de microeconomía, que tienen forma de U. No son las tres U igualitas, pero las tres tienen forma de U. O sea, tienen una etapa primero decreciente y luego una segunda etapa creciente. Eso lo podemos decir de las tres curvas: costo total medio, costo variable medio y costo marginal. Las tres tienen primero una etapa decreciente y luego una etapa creciente. Y eso no es así porque sí, no hay que decirlo de memoria. Eso tiene un porqué que ahora lo vamos a repasar, pero me gustaría que primero nos lo cuente alguno de ustedes. ¿A qué se debe esa forma de U? ¿A qué se debe que primero sean decrecientes y que luego crezcan los costos medios y el costo marginal, chicos? Porque es la segunda etapa de la producción, entonces se le va agregando un producto más, entonces el costo va aumentando. Ajá, en la segunda, vos me estás contestando entonces la segunda mitad. En la segunda etapa de la producción, como se va agotando la capacidad de planta, los costos medios empiezan a crecer y el costo marginal, o sea, el costo de producir una unidad adicional, también empieza a ser creciente. De acuerdo. Pero mi pregunta había sido, ¿a qué se debe toda la forma de la curva? Entonces se debe a su relación con las dos etapas de la producción. Las dos etapas. Claro, primero cuando decrece es por la primera etapa de producción. Porque hay capacidad de planta. Correcto, correcto. Entonces, la parte decreciente de la curva de costo total medio, de costo variable medio y también de costo marginal, se deben a que se relaciona con la, ustedes dijeron, Primera etapa de la producción. Y en esa primera etapa de la producción, ¿cómo es el producto marginal? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. La primera etapa es decreciente. En la primera etapa, ¿cómo es el producto marginal? Creciente. Creciente. Es creciente. Ah, el producto, la producción. Sí. Ah, Pero por eso escuchen bien la pregunta y cuando ustedes responden, escuchen bien lo que dicen también. No es lo mismo costo que producto y no es lo mismo creciente que decreciente. Ojo, porque una palabra nos cambia todo. ¿Se acuerdan que siempre decimos eso? Una palabra nos cambia todo lo que decimos. Entonces, yo pregunto de vuelta. La pregunta era, ¿por qué el costo marginal es decreciente al principio? Y ustedes me dijeron, porque se relaciona con la primera etapa. Y en esa primera etapa, el producto marginal es creciente.
ese crecimiento del producto marginal, es decir, que cada unidad adicional del factor de la producción variable que se invierte rinde más que la anterior, es lo que hace que los costos sean decrecientes. Mientras que en la segunda etapa, no es solo que los costos medios se hacen crecientes porque se va agotando la capacidad de planta. Eso es correcto, se va agotando la capacidad de planta, pero se relaciona también con que en la segunda etapa de la producción, el producto marginal, ¿cómo es? Decreciente. 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 O sea, se relaciona con la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o lo aclaramos de otra manera? Este gráfico hay que relacionarlo con uno que está mucho más arriba. Miren hasta dónde me tengo que ir. Hay que relacionarlo con este. En la primera etapa de la producción, la productividad crece. En la segunda etapa de la producción, la productividad marginal decrece. Entonces, la curva de costo marginal es la inversa de la curva de producto marginal. Cuando el producto marginal es creciente, el costo marginal es decreciente. Y cuando el producto marginal en la segunda etapa pasa a ser decreciente, el costo marginal es creciente. Y eso es lógico. Vamos de vuelta al porqué. Yo lo que quiero es que piensen el porqué, para que no tengan que estudiar de memoria, no tiene sentido. Que piensen el porqué. Volvamos a mirar, por favor, donde estábamos antes, la curva de costo marginal. Piensen que en esa segunda etapa, como ustedes dijeron, cuando la capacidad de planta empieza a agotarse, pero si el producto marginal decrece, quiere decir que a medida que yo pongo más bolsas de semilla en el campo, y esas bolsas de semilla no se olviden que tienen un costo para nosotros, a medida que pongo más bolsas de semilla en el campo, yo logro incrementar la producción, pero cada vez en menor medida. El producto marginal es decreciente, y el producto total crece en forma amesetada en esa segunda etapa de la producción. Ese producto marginal decreciente, ese crecimiento amesetado del producto total, es lo que hace que el costo de producir una unidad más, o sea, el costo marginal, sea cada vez mayor en la segunda etapa de la producción. Eso, profe, pero ¿por qué es? ¿Porque los costos fijos ya están como más cubiertos, se amortizan o porque, No, digamos... para nada, no tiene nada que ver eso con los costos fijos. Yo en este momento, ¿de qué estoy hablando? De que en la segunda etapa de la producción el costo marginal es creciente, ¿no? Sí. O sea, de que producir una unidad más, a medida que yo aumento el número de unidades producidas, cada vez cuesta más. Si fuera por los costos fijos tienen un peso decreciente. Entonces, ¿por qué es que los costos medios, los costos total, variable medio, y el costo marginal, que vuelvo a repetir, el costo marginal mide lo que me cuesta producir una unidad más? Quiere decir que al principio, a medida que aumento la producción, producir una unidad más cuesta cada vez menos, pero después, en la segunda etapa de la producción, producir una unidad más cuesta cada vez un poquito más. Por ejemplo, producir acá 20 lápices cuesta 10 pesos. Bueno, producir el lápiz número 21 cuesta, en vez de 10, 9. Al principio, ir agregando unidades adicionales de producción cuesta cada vez menos. Y el costo medio también disminuye. Pero después, en la segunda etapa, tanto los costos medios como el costo marginal crecen. Producir un lápiz más cuesta 11 pesos, producir otro lápiz más cuesta 12, producir otro lápiz más cuesta 13. ¿Por qué?
producir una unidad adicional, o sea, el costo marginal se hace creciente? Porque el producto marginal decrece, porque agregar unidades adicionales del factor de la producción variable tienen el mismo costo y sin embargo rinde menos. La relación no es con los costos fijos, sino que es con el gráfico de producto total y producto marginal. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, se Sí, puede entender como una relación opuesta. Por totalmente. ejemplo, en la primera etapa, cuando la utilidad marginal es El producto creciente, marginal, Jonathan. perdón, el producto marginal es Sí. creciente, los costos eh, decrecen. En una segunda etapa, cuando se cumple la ley marginal decreciente, los costos aumentan. Es así, hay una En- relación opuesta. Mirá, está escrito en el apunte inclusive. Un poquito más abajo de este gráfico, en el apunte que ustedes lo tienen, dice, como dijimos antes, la curva de costo marginal es la inversa. Vos dijiste lo opuesto, perfecto. Es la inversa de la curva de producto marginal. De producto marginal. Es decir, cuando los rendimientos marginales son crecientes, primera etapa de la producción, los costos marginales serán decrecientes. Entonces cada vez es más barato producir más. Miren qué interesante. Cada vez es más barato producir más. Pero cuando los rendimientos marginales se hacen decrecientes, repito, cuando los rendimientos marginales se hacen decrecientes, que eso ocurre en la segunda etapa de la producción, entonces los costos marginales pasan a ser crecientes. Es decir, cada vez cuesta más producir una unidad adicional. No sé si Jonathan o cualquier otra persona quiere agregar algo o preguntar algo, chicos. Hasta ahí. Roberto. Sí, un ejemplo gráfico, ejemplo de la lapicera. Si, la pregunta es, si voy a producir una lapicera más, aumento los costos porque voy a necesitar más materia prima y porque voy a tener menos lugar y voy a tener que alquilar otro lugar para guardar lo producido, o voy a tener un personal más y voy a tener que pagar un sueldo más, algo así Vas es. a tener, a ver, me gustó lo último, vas a tener que contratar un empleado más, y ese sería tu Sí, factor de la producción variable, le vas a y tener ahí que aumentamos. pagar a ese empleado más el mismo sueldo que a los anteriores, pero la Claro, producción de ese empleado adicional va a rendir menos. Y como dijimos, no porque sea vago o lento, sino porque tu capacidad de no, planta se está agotando. exacto. Entonces tenés el No, costo de ese empleado adicional, pero ese empleado adicional produce menos viromes que el empleado anterior, por un problema de claro, agotamiento de la capacidad de planta, no porque no esté exacto, capacitado el sí, obrero. claro, ¿no? Profe, Estamos. Sí, ¿qué otra pregunta? sí, Celia. El máximo del producto marginal sería el mínimo del costo marginal y ahí es donde se dividen las etapas, ¿no? Muy bien, sí, el punto mínimo del costo marginal sería el punto máximo del producto marginal y ahí se dividirían las etapas de la producción. Muy bien, sí, sí, Perfecto. muy buena conclusión. Bueno, nos falta analizar dos cositas más de estas curvas. Mientras tanto, piensen si me quieren hacer alguna otra pregunta. Lo habíamos dicho la clase pasada, pero quería profundizarlo un poquito. Nos podemos preguntar sobre estas curvas dos cositas más, dos detalles. En realidad lo principal ya lo vimos. Lo principal es la relación que tienen estas curvas con las etapas de la producción. Eso es lo principal. ¿Por qué primero decrecen y luego crecen? Y eso es la relación con las etapas de la producción. Pero hay dos detalles más que necesitamos analizar. Uno, por ahí se acuerdan del viernes pasado, eh, ¿por qué? Porque tanto el costo total medio como el costo variable medio
tienen un punto mínimo y luego empiezan a crecer. Pero ¿por qué el punto mínimo del costo total medio está más adelante y el punto mínimo del costo variable medio está antes? Porque la pregunta concreta era porque la hicimos la semana pasada, ¿por qué el costo total medio se tarda más en empezar a crecer? ¿Con qué tenía que ver? Con el costo fijo. Con el costo fijo medio. Correcto. Con que el costo total medio tiene sumado no solo al costo variable medio, sino al peso decreciente del costo fijo medio. Eso es lo que los hace acercarse incluso acá en el límite, porque la diferencia entre costo total medio y costo variable medio es el costo fijo medio, que es cada vez más chiquitito. Esa era una pregunta. Y la última pregunta por ahora es, que esa no la habíamos respondido, ¿por qué será que el costo marginal justito corta al costo total medio y al costo variable medio en sus mínimos? O sea, antes de responderla, si ustedes tienen que hacer un dibujo de estas curvas, ustedes piensen que tienen que dibujar una U, piensen que la de costo variable medio la tienen que dibujar por abajo, y cuando dibujen el costo marginal, lo que tienen que saber es que cuando crece, no corta a los costos medios por cualquier lado, sino que el costo marginal corta justito al costo variable medio y al costo total medio en sus puntos mínimos. Entonces, ¿por qué el costo marginal corta a los costos medios en sus mínimos? Se los respondo yo porque es un poquito a veces complicado deducirlo. Y después cuando te lo explican, está escrito acá en el apunte, no es tan complicado. Resulta que los costos medios, por ejemplo el costo total medio, son un promedio, justamente. ¿Por qué un promedio? Porque se calculan tomando el costo total y dividiéndolo por el número de unidades producidas. El costo total medio es un promedio, es el costo unitario de producción, porque se calcula tomando el costo total y dividiéndolo por el número de unidades producidas. Entonces, es un promedio siempre el costo total medio. En cambio, el costo marginal representa el costo de producir una unidad más. ¿Cuánto me aumenta el costo total por producir una unidad más? Ustedes supongan que todos ustedes hicieron un parcial y la nota promedio de todo el curso es 8. Supongan que la nota promedio de todo el curso es 8. Y que ese promedio es el mínimo, porque hubo notas más altas. Un excelente curso, 8. Pero resulta que ahora entra al salón un alumno, un compañero de ustedes que no estaba, no lo habíamos puesto en el promedio, entra un compañero de ustedes que no estaba, y la nota del parcial de ese compañero es 10. O sea, el promedio del curso es 8, pero la nota de ese compañero nuevo, el compañero nuevo sería el marginal, lo que vale la unidad adicional. La nota del compañero nuevo, el promedio es 8, el costo total medio, pero el nuevo que entra es 10. Entonces, cuando yo agrego algo que supera al promedio, tira al promedio hacia arriba. Y al revés, imagínense que ustedes están en un promedio de 8, acá, pero viene un compañero nuevo que está por debajo del promedio y tiene un 4. Entonces, ese que se sacó 4, tira el promedio de todo el curso para abajo. ¿Se entiende el ejemplo? Uno nuevo que tenga una nota menor al promedio, tira el promedio para abajo. Y uno nuevo que tenga una nota superior al promedio, tira el promedio general para arriba. Bueno,
traducido a los costos es lo siguiente. El costo marginal corta al costo total medio en su mínimo, porque mientras que el costo marginal esté por debajo del promedio, lo estoy señalando acá, mientras que el costo marginal sea inferior al promedio, tira ese promedio hacia abajo. Mientras que cuando el costo marginal ya está por encima del promedio, del costo total medio, tira a ese costo total medio hacia arriba. Esto está escrito en palabras, ya les digo dónde. Acá. Miren, en este parrafito. La curva de costo total, de costo marginal, dice, corta a los costos medios en sus puntos mínimos. Esto es así porque mientras el costo marginal representa el costo de producir una unidad más, el costo total medio y el variable medio son promedios. Entonces, cuando el costo de producir una unidad más, o sea, el marginal, está por debajo del costo promedio, lo tira a ese promedio hacia abajo. Y cuando el costo de producir una unidad adicional está por encima de ese costo promedio, lo tira hacia arriba. ¿Preguntas? Juan, entonces quiere decir que cuando el costo marginal está por debajo tanto del costo total como del costo medio, quiere decir que ese es el punto ideal de la producción. En cambio, No. Yo dije otra cosa totalmente distinta. No hablé de punto ideal. Cuando el costo marginal está por debajo de los costos medios, los tira hacia abajo. Quizá lo viste como ideal porque los costos medios están bajando. Claro. Pero eso no significa que hayamos encontrado el óptimo. El óptimo. Ah, está bien.